Bienvenidos a Para Vivir No Existe Manual. Del tema del que vamos a hablar hoy es fracturas de la infancia y madurar a edad temprana. Y bueno, nada, comenzamos con nuestro tema de hoy. Me presento. Mi nombre es Vanessa, ¿no? Bueno, no sé, si quieres hablarles un poco de ti y cómo fue tu infancia. Bueno, yo creo que la madurez para mí empezó cuando mis papás se separaron, cuando tenía 7 años, y fue un proceso de aceptar. O sea, tienes 7 años, ¿sabes? Lo que piensas es en Barbie y cosas de niños, pero era como que, mira, ya no vamos a estar juntos y ahora tienes que estar 5 días con tu papá y 3 días con tu mamá y viceversa, porque se turnaban y era como que, bueno, me tocó aprender a manejar esa doble vida, porque eso fue lo que fue. Y yo creo que eso generó en mí la madurez que tengo hoy en día, porque viví varias experiencias, no se hablaba tampoco en ese momento, entonces era como que tenía yo que hablar por mi mamá, tenía yo Sí, creo que también es complicado cuando vives el proceso de separación y de alguna manera como hijo te queda ser como el intermediario Sí, de las dos personas, pues. la paloma mensajera, literalmente. Y yo creo que sin eso no sería la persona que soy hoy. O sea, ese tipo de vivencia que me tocó al estar sola con mi papá, más que todo, porque con mi mamá nunca estaba sola, siempre estaban como mis abuelos o mi hermano, pero mi papá vivía solo y era él y yo. Entonces, fue un proceso extraño. O sea, ¿cómo sientes tú, o sea, o cuál sientes tú que fue la situación que te llevó a decir, wow, de esto aprendí demasiado? Creo que, como lo dije ahorita, o sea, estar sola con mi papá, como te dije, era una niña de 7 años, pero empezamos a lo que fue a viajar. En ese momento recuerdo haber conocido una señora, que me imagino, como te digo, en ese momento no sabía cuál era la situación, hoy me la puedo imaginar. Capaz, creo que era la pareja de mi papá de ese momento. Y bueno, no, nada, aceptar que mamá ya no estaba ahí era extraño. Igual cuando O sea, ¿tú te refieres como a la situación de que cuando tu papá se consigue una pareja nueva y Sí. decide como que ya completamente alejarse de... Sí, con mi mamá sí, no, pues no sucedió eso porque ella siempre estuvo sola, pero mi papá sí era más una persona, bueno, que sí buscó su compañía, se volvió a casar, eso sucedió. Y para mí fue un proceso de asimilar. Que ya sabías como de que de alguna manera que no iba a volver a... Porque uno guarda la esperanza de niño, o sea, la esperanza te hace sentir que van a volver en cualquier momento, pero ahorita de grande es algo que entiendes que tenía que suceder y fue lo mejor que pasó, porque Claro, porque de alguna manera empiezas a analizar este personaje que es tu papá o tu mamá. Bueno, digo yo en mi caso que obviamente sé la razón por la cual mis papás se separaron y viví a plenitud todas las peleas o todos los conflictos que hubo o sea, cuando creces ya dices, yo creo que yo tampoco me hubiese arriesgado a seguir esta relación. fue un alivio, Que ella estaba rota, que ella estaba losa. que ya no, Claro, y como niño creo que es una fractura en la infancia, obviamente que papá y mamá se separen, pero como adulto, adolescente, o bueno, digo adulto porque ahora con mis 25 años pues yo creo que tengo más esta, no sé, digo yo esta idea, conocimiento quizás, de decir, bueno, yo no hubiese tampoco aceptado que mi esposo hubiese hecho eso, hablando de la razón por la cual mi papá y mi mamá se separaron. O como niño a uno se le hace fácil tener esa idea de que todo sí, ojalá siempre estén, pero la verdad es que, marrón, realmente qué bueno que eso no fue, porque creo que ahorita, hoy en día yo estaría más dañado. Claro, puede que ocurran muchas situaciones, mucho tiempo después, después de que papá y mamá se separen, que sea mucho peor, pero es difícil, pues es una etapa muy, muy, muy difícil. ¿Cuál sientes tú que fue una de las situaciones que más te hizo madurar, o sea, obtener esta madurez a edad temprana? eh, De todas las situaciones que viviste, porque... de todas las situaciones fue empezar a defenderme sola. Ojo, nunca me faltó nada, ni por lado de mamá ni por lado de papá, pero recuerdo haber dicho que a mis 16 años ya yo quería empezar a trabajar y es una edad... Sí, ojo, paréntesis para esta situación.
obviamente para uno, yo creo que para uno el venezolano, o sea, es muy común tener esta idea de a los 17 años, 16 años comenzar a trabajar. Y ojo, también creo que en uno que otro país también lo es, pero creo que aquí está como muy acelerado. Sí. Vivimos la vida también como muy acelerada. Entonces se supone que primero estudias, Sí, luego porque trabajas. de hecho en esa etapa de 17, a diferencia de muchos países, cuando tienes como que esa edad ya estás, bueno, en plena universidad, pues. Y todavía en ese momento eres un niño. Sí, Eres un niño. sí, me tocó trabajar, estudiar y creé una independencia. Creo que al estar entre dos hogares, terminé creando yo mi mismo espacio. Claro. Y sentí la necesidad de empezar a trabajar, de pagarme mis cosas. Y bueno, creo que eso fue como que el mayor punto que me... Lo que el shock te hizo despertar en ti. Sí, porque ya era eso, ya no era que no los necesitaba, pero en algún punto me desprendí de ellos. La realidad era que estaba 5 días sin mi papá y 3 días sin mi mamá. Y eso creó esa independencia. O sea, de alguna manera tenías la necesidad de ocupar el espacio que cada uno Sí, se sentía de cada uno. Sí, O sea, ese tiempo que no estaba alguno, tú querías cumplir ese rol que le faltaba. sí, eso, y realmente eso fue lo que me hizo madurar, porque yo creo que es como cuando te dicen, te fuiste de la casa y abriste, bueno, creo Sí. que yo viví eso a mis 7 años, que no me había ido de la casa, pero ahí tenía 2 casas, Claro. 2 closets, todo era doble. Claro. La gente, ay, qué divertido, pero no era divertido. Bueno, a diferencia de ti, o sea, mi infancia supongo que fue diferente en ese punto de cómo fue la situación entre mi papá y mi mamá. La manera en la cual se separaron fue distinta. Creo que yo no estuve tan presente en la vida de mi papá cuando estuve en este pleno proceso de divorcio. Y también, hoy en día siempre se lo digo a la mayoría de mis amistades, porque creo que me he instruido lo suficiente como para llegar a ese nivel de análisis, porque creo que muchas personas están como heridas aún con ese sentimiento, pero yo creo que a mí o sea, después de crecer me di cuenta por qué mi mamá tomó las acciones que tomó, porque cuando mi mamá y mi papá se separan, que mi papá ya no está tan presente, que lo esperábamos y no estaba, entonces como que también te entiendo de que me tocó el rol de estar pendiente, pero también estuve muy presente a mi familia, porque cuando mi mamá y mi papá se divorcian, mi mamá vive en casa de mi mamá, en casa de mi abuela materna. Okay. Entonces, allí tenía obviamente el apoyo de todos mis tíos, todos mis primos, y estábamos todos en esa casa. Y lo bueno es que siempre estuvieron presentes estas personas que de alguna manera hacían la rutina más sencilla, ¿no? Que si no la peina ella, la peino yo, si no la ayuda ella, la ayuda yo, con las tareas si no estaba mamá, la ayuda yo, y creo que es lo que me hace hoy en día ver a mis tías como también otras mamás. Pero bueno, el punto con esto es que yo siento que en el momento de cuando fui niña, a diferencia que no vi tanto a mi mamá se encargó en el momento de divorciarse de encargarse de ella misma. Mi mamá cuando se divorció de mi papá, ella tenía como 100 y pico de kilos encima. Y mi mamá decidió adelgazar, o sea, como que dejar por completo la persona que ella era antes y ahora enfocarse, sí, en renovarse, reinventarse y ser ella. ¿Y qué pasa? Que como tú como niño no experimentas esa situación a fondo, o sea, no dices, mi mamá está cambiando y qué cool. Para ti es una fractura en la infancia. Mi mamá no está. Mamá no está en un momento tan débil donde papá, que era mi ídolo, se desaparece de la faz de la tierra y ni siquiera se hace cargo de mí. Porque fue más de un fin de semana que también yo estuve muchas veces esperando a mi papá. Y no entendía tampoco las razones de mi papá, de por qué no estaba. Y luego lo entendí, o sea, luego supe que ya supe, por qué no estuvo. Y bueno, ya comprendo, ¿no? Hoy grande, pero Claro. creo que o sea, eso es una fractura cuando niño. Es algo que te deja completamente roto saber que tu infancia no fue la que tú quisiste. Sí, y que de alguna manera tuviste que tú agarrar los cabos sueltos y decir, bueno, yo no tengo el apoyo quizá de mamá o no tengo el apoyo de papá, yo voy a esforzarme para yo crear el futuro que yo realmente quiero. Y por eso digo, o sea, que me parece increíble que digas eso de que a la edad que tuviste tenías que ponerte a trabajar porque querías crear algo para ti. Sí, pero fue algo muy, como te dije, muy propio, porque el apoyo de mamá y papá nunca faltó. Como te digo, mi papá así religiosamente, te voy a ser sincera, había fines de semana donde era complicado para mí porque quería estar con mamá,
pero es que había, ya era más algo de escrito en el divorcio. Ah, porque tus papás hicieron esto del contrato y Sí, de la custodia. sí, es mucho más, Era custodia compartida. es mucho más heavy cuando Sí, sí, todos toman esto. lunes a viernes con mi mamá y de viernes a domingo con mi papá. Y religiosamente mi papá me buscaba los viernes. Y no fue, como te digo, muy poco quise no irme, pero había días donde no quería irme, quería estar en la casa donde yo siempre he estado. Y había días donde quería estar con él los días de semana. Entonces, yo creo que ese fue un poquito mi fractura. Ya. El querer y tener algo tan rígido como esto es así y esto es así y así se va a cumplir. O sea, tenerlo tan rígido te hizo a ti sentir que querías un escape más bien de eso. Sí, luego crecí y fue que dije, bueno, como tú dices, se creó el espacio porque mamá no puede cumplir el rol de papá. O sea, No, ninguno. Eres un concepto, o sea, creo que es difícil, pero es cierto, o sea. ojo, ahorita muchas mamás en la actualidad y muchos papás. Claro, ojo, no. O sea, es que la gente cree que el rol de mamá es como la mamá que te da amor. El papá también te puede dar amor, pues, Sí. pero creo que la figura de cada uno es completamente distinta en la vida de cada quien. Cuando te criaste, o sea, desde los inicios de tu vida con los dos tienen un papel. Un papel importante, claro. Entonces, eso era Por lo menos en mi caso, que quien era más consentidor en mi vida era mi papá. Mi papá era quien me consentía, quien buscaba todo, no me faltaba nada. Y mi mamá era más rígida, mi mamá era más, no, Jacinto, no compres, no hagas tal, porque no vas a estar mal creando tal. O sea, por los cuentos y por cómo me dicen todo, porque no lo recuerdo tanto, la verdad. Pero siempre dicen que mi papá era así, y sí lo sentía así cuando yo era niña. Por eso es que cuando se divorcian, fue como, fue el que me daba todo, el que me cuidaba y me guiaba, y o sea, eso creo que tuvo un gran impacto, porque cuando creces darte cuenta de que también este ídolo que tienes se te cae por completo, de cualquiera de las dos partes, papá o mamá, también es muy fuerte. Sí. ¿Cuál sientes tú que es el impacto que tiene en tu vida haber madurado a edad temprana? O sea, ¿cuál crees que fue, o sea, cómo crees que eso impactó tu vida hasta ahorita, la edad que tienes y los acontecimientos que han ocurrido ahorita? Mira, yo tengo 24 años y siento que eso me hizo abrir mi mente, porque no fue como que algo tan triste como, o sea, decir algo tan triste como se me cayó un ídolo, no, fue algo de entender que las cosas no son color de rosa, porque creo que parte de madurar es ver todos los colores que puede tener la vida y que no es de rosa, no es que vas a vivir en un castillo y que va a venir un príncipe. Sí, no es como, Eso que te pintan en la serie. sí, o sea, no es como creer que todo va a ser perfecto. No es una serie. Exacto, no es una serie. Y yo creo que a raíz de asimilar eso, pude asimilar muchas cosas más que vinieron. O sea, y eso te hace madurar. Claro. Entender. Yo creo que madurar como concepto es entender cómo son las cosas del mundo, de la vida, que hay cosas diferentes, que hay opiniones diferentes y que las cosas suceden y hoy estamos y mañana no estamos. Claro, o sea, es como que simplemente entender que las cosas van a cambiar y ya. Sí, y yo creo que eso me hizo la mujer en construcción que soy hoy. Bueno, claro, es una buena manera de verlo. Y es muy cierto eso que dices de que no todo es color de rosa, o sea, la vida tiene un montón de colores para presentarte. Sí. Yo creo que el impacto más grande que tuvo en mí, o sea, aprender, o sea, vivir esta situación, yo creo que lo que más me hizo, lo que llevo conmigo durante todo este tiempo es valerme por mí misma. O sea, darme cuenta que, bueno, si no está ahí, no está ella, yo tengo que hacer algo por mí. Cuando yo tenía como 17, ya volví a vivir a casa de mi papá, pero yo no vivía con mi papá, sino con mi abuela. Y a pesar de que mi abuela me consentía también y me cuidaba, mi abuela no me daba cosas que no podía dar. Los abuelos son una parte importante. Sí, no, claro, ojo, mi abuela no era la que te daba un regalo y no sé qué, y con mi abuela tocó una situación muy extraña porque yo soy la nieta del medio y creo que fui medio abandonada, pero con todo y eso no quito que mi abuela me tenga amor profundo y que en mí también adore, o sea, adore quién soy. Pero el punto es con esto que mi abuela hay cosas que podía cubrir, mis abuelos pudieron cubrir muchas veces
Mi comida siempre tuvieron un plato de comida para mí, que hoy en día, o sea, eso es algo que se valora completamente. Estuvieron para mí, para escucharme cuando yo tenía mis problemas, pero no estaba lo más importante, que era ese apoyo incondicional y de alguna manera también lo monetario. Y fue cuando yo dije, bueno, ya yo soy una señorita, yo quiero un mundo de posibilidades para mí, yo tengo que trabajar por esto. Y haber comenzado a trabajar a los 17 años me hizo entender qué yo quería para mí y qué no quería para mí. Porque obviamente mi primer trabajo es algo que a mí no me gusta. Es trabajar en una tienda, trabajar en unos lugares donde no me gustaba, o sea, hacer cosas que eran de como atención. ¿No te emocionó? No sé, no tanto. A mí sí. O sea, sí, yo sí me emocioné. Sí me gustó mi primer trabajo porque era cool a los 16 años, 17 años decir, yo estoy trabajando. Sí, sí, sí es cierto. Voy a mi trabajo, sí. Voy al trabajo. Mira, no voy al trabajo, pero fue complicado porque yo estudiaba y trabajaba a la misma vez. Yo me cambié por tercera vez de universidad, imagínate, y cuando comienzo ya la tercera vez que me cambio, es porque esa universidad era mucho más económica y bueno, yo solo quería estudiar. Y mis primeros semestres trabajando y estudiando fueron no hablar con absolutamente nadie. Te enfocaba. Sí, solamente era enfocada, terminar la clase, irme, terminar la clase, irme, terminar. Y era tan triste porque dije, esa etapa quizá de la universidad donde todos los conoces y no sé qué, y creas vínculos, yo no la tuve porque solamente estaba enfocada en eso. Pero hoy en día entiendo por qué me pasó lo que me pasó. Y digo, wow, o sea, esto más bien me ha ayudado muchísimo para yo poder aprender y realmente, no sé, o sea, realmente encontrar cosas mucho más increíbles. O sea, ahorita a mis 25 digo, verme, por lo menos tengo un trabajo genial, o creo que puedo yo más bien hacer esto otro, saltar a otras cosas, porque ya he vivido unas experiencias distintas. Sí, uno sigue buscando su camino. Sí, exacto. Bueno, otro de los temas de los cuales quería hablar era también como de, no solamente tanto el tema como que te ocurre a ti, como la situación como por la cual pasé yo, sino las diferentes historias que pueden ocurrir. ¿Cómo sales del papel de víctima que llegas a tener cuando tu infancia es tan difícil? Bueno, yo era, bueno, número uno, vamos a aclarar. Bueno, claro, o sea, sí. Iba a decir que el papel de víctima es básicamente esta persona que siempre se está lamentando porque en un momento dado no tuvo lo que debió tener. Es decir, es que yo no tuve la familia perfecta, es que mamá y papá se divorciaron, es que... Ok, claro, obviamente no es tampoco minorizar el sentimiento de lo que te haya ocurrido porque todas las historias obviamente tienen un peso y obviamente que es lamentable que realmente no vivas la historia que tú quisiste. Pero ¿cuál es tu posición en la vida en cuanto a estas situaciones y cómo lo viste tú y cómo lo ves ahora grande? Bueno, el papel de víctima como tal, yo fui niña muy callada, no hablaba sobre el divorcio de mis papás, acataba, creo que era muy sumisa, por así decirlo, de verdad no, ellos no, digo yo, que por mí no tuvieron problemas, porque de verdad, como te digo, fue una niña muy abierta, creo que más que todo sentimental, lloraba mucho, en el sentido de eso, de extraño a mi papá, extraño a mi mamá. Luego cuando fui creciendo, lo que fue el colegio, todo era muy para mí. Era en sentido de que tenía amigas, hice amigas, y me invitaban a su casa, y llegaba a la casa de mis amigas, y estaba papá, mamá en la mesa, y comíamos todos juntos. Es más, me hice muy cercana a una familia, que es de mi mejor amiga, y como te digo, no recuerdo haber hablado o haber dicho o haber expresado, porque mis papás se divorciaron, o ay, es porque mi infancia fue así. Pero sí, en mi cabeza era como que, me hubiera gustado vivir esto. O sea, ¿te hubiese gustado que eso fuera Sí. permanente? Sí. Sí, sí, lo entiendo. Fue Lo entiendo una porque, tristeza muy interna. claro, porque por lo menos a mí me pasó, también me pasó lo mismo, con una de mis mejores amigas, que yo iba a su casa y de hecho yo le digo a su mamá, ¿tú sabes quién es? Y Yolanda, ¿sí ves esto? ¿Sabes qué eres tú? Y o sea, a mí me daba mucha nostalgia que a veces, bueno, no mucha, pero sí me daba como un pequeño berro. ¿Cómo me habría gustado tener un poco más de esto? Pero decía, o sea, se lo decía a ella. No, yo creo que nunca se lo dije, o sí se lo llegué a decir una vez, pero imagínate, ni recuerdo. Pero imagínate, eso no quita y su mamá lo debe saber, porque su mamá y yo llegaba a su casa y hablaba con su mamá. Y de hecho, es una de las personas que siento yo que es como otra mamá que tengo en el mundo porque la quiero tanto. Pero el punto es que yo sentía cuando me sentaba con ellos y cuando los veía de alguna manera, dije, ¿cómo me hace falta más de este?
Aparte que cuando mi mamá muere, mi mamá fallece, yo dije también lo mismo. O sea, cómo también a vez de esta fractura deja en mi vida algo y cómo lo extraño, cómo añoro poder tener esa situación en mi vida. Entonces yo creo que es algo muy, muy fuerte, quizás no llegar a tener por completo este papel de víctima, porque tú eres tus experiencias. Sí. Y obviamente que si tus experiencias son más invadidas por este tipo, de las que son, no voy a decir negativas, solo son vivencias, pero sí son diferentes de las que son nostálgicas, de las que son fuertes, de las que papá y mamá tuvieron una pelea enfrente de ti, de toda esa situación. Cuando estás muy envuelto en eso es muy difícil, cuando grande, no sentir un pequeño... Por mucho tiempo, siento que tuve mucho este papel de víctima. Con mi papá yo siento que siempre que me llamaba le respondía feo. Siento que siempre que él me llamaba causaba algo en mí que yo quería ser la persona más volátil del mundo. Y no fue sino hasta que mi mamá falleció que yo dije, yo creo que yo tengo que ver qué tal. Y también esto me lo dijo una persona una vez, pero yo no lo había puesto en práctica jamás. Ok, te están pasando cosas malas, pero ¿qué estás haciendo tú para cambiar esas cosas que te están sucediendo? Claro. ¿Tienes la mejor actitud o tienes la peor actitud? Porque si tienes la peor actitud, tú vas a ser el amigo que siempre se queja con el buen amigo de su vida. Tú vas a ser en el trabajo el que siempre se queja del trabajo. Tú te vas a quejar siempre de la relación de la que tienes. Una actitud tóxica. Y creas una actitud tan tóxica que es que cuando estás en el trabajo, te toca trabajar, ¿sí? Y te toca vivir situaciones de trabajo. Y no te puedes te tienes que quejar, sí, bien, pero también tienes que dejarlo ir y tratar de ocuparte en lugar de preocuparte. Claro. Si tienes una situación con pareja, también vale la pena ver, no estaré yo siendo el tóxico, o sea, no estaré yo siendo la persona. Sí, a veces se nos olvida que realmente te está dañando esto. De alguna manera no me pongo yo en la otra posición. Y como amigo, también es muy molesto ser la clase de amigo que siempre está enfocado en que tiene un problema y su amigo también tiene 1001 problemas. También estoy poniendo como amigo en el lugar de la otra persona. Y cuando somos esa persona, cuando tenemos tantas situaciones en la vida que nos creemos tan víctima, nos convertimos en ese ser humano victimario, y la víctima siempre. Es que yo voy a reconocer algo en ti que no está bien y tú siempre para mí vas a tener la respuesta de es que yo nunca soy bueno, es que yo nunca voy a hacer algo bueno, es que yo siempre la cago, es que yo siempre lo hago mal, es que yo siempre... Y ahí es donde se crea esta persona narcisista que solamente está involucrada con sus sentimientos. Y es tan malo llevarse esa situación de víctima a adulto y no reconocer nuestras heridas y dejarlas atrás. Sí. Porque está bien que, o sea, yo creo que ya me puse muy parlanchina con esto, pero creo que es muy cierto de que sí hay cosas que nos pueden herir y en su momento podemos devolverlas, pero creo que mantenernos en un estado constante con ellas allí nos vuelve una persona tóxica. Sí, sí. Yo, como te digo, era una persona que guardaba muchas cosas para sí misma. Y parte de crecer fue aprender a lidiar con ellas yo sola. Claro. No. ¿Pudieron tus heridas darte un aprendizaje después? Sí, sí, pero nunca o sea, como te digo, nunca en el papel de víctima siempre sentí, o sea, desde chiquita sentí que era un aprendizaje. O sea, no sé, quizás... O sea, ¿lo viste desde ese punto? Como que, sí, por algo yo estoy viviendo esto. Sí, sí. Y a pesar de que no me faltó nada monetariamente, eran decisiones que ellos habían tomado que yo tenía que entender. Y me costó entenderlas, pero las entendí y eso creó esa empatía que tengo hoy en día. Creo que es bastante grande porque a veces ser empático es, aparte de entender a las personas, y ponerse en sus zapatos. Y imagínate, que hace una niña de 9 años poniéndose los zapatos de una persona de 40 y pico de años, pero ahí estaba yo, poniéndome los zapatos de mi mamá, que era lo que había hecho mi papá para que ella tomara la decisión. ¿Cómo se sentía mi papá en ese momento? Que muchas cosas, muy reflexivo. ¿Tú crees que eso te hizo sentir como aprendizaje como aprendizaje tuvo tener tú más empatía con respecto a la situación de que vivió tu mamá? Sí, sí. A veces, claro, y supongo que eso creó ese ser humano que no solo señala a su mamá porque todo salió mal. No, sino más bien
Te entiendo. Sí, te entiendo y te respeto y no juzgo tu decisión. Creo que, bueno, es una situación demasiado, no sé, complicada. Llegar a entenderlo y llegar a afrontarlo, pero realmente me parece muy bien y me encantó este tema. Así que bueno, llegamos al final del capítulo y espero que les haya gustado. Bye.